En Sudamérica, salvo Brasil, todos hablamos español. En Europa son 15 idiomas distintos, 25 dialectos, y se entienden a pesar de eso. Hay países de América Latina que tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea o con los países del Asia. Uno se pregunta, ¿y por qué no hacemos un tratado de libre comercio entre nosotros? Entonces se pelean que el socialista con el que no es socialista, con el derechista con el que no es derechista, y eso va trabando las cosas. La migración no se frena con muros. Ahora que se reanudaron las relaciones entre Colombia y Venezuela, ahora que se reabrió la frontera después de estar 7 años cerradas, ¿cómo podemos ayudar para que se puedan entender de mejor manera venezolanos y colombianos? Y tenemos que entendernos entre hermanos. Encantado de saludarles, esto es Podcast Unisimón, lo dice un experto, y hoy nuestro experto precisamente está con nosotros, el doctor Juan Pablo Lira Bianchi. Él es de nacionalidad chilena, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, además especialista en Relaciones Internacionales, profesor universitario en Ecuador, igualmente en Chile, acá en Colombia, profesor de la Universidad Simón Bolívar, ha realizado una carrera diplomática extraordinaria, habiendo sido precisamente embajador en Ecuador, en Perú, en Colombia, igualmente en la Organización de Estados Americanos. Además ha tenido una amplia experiencia en todo lo relacionado precisamente a través de su carrera diplomática. Juan Pablo, un placer tenerlo hoy aquí precisamente en Lo dice un experto. El placer es para mí, muy contento de estar en la Unisimón y en contacto con los alumnos, los profesores, la audiencia de esta importante universidad. Así es, la vida académica es fabulosa, Juan Pablo. Bueno, vamos a hablar precisamente de temas de internacionalización, y una de las grandes inquietudes precisamente es cómo los países requieren unirse, por qué es necesario que los países mantengan unas relaciones bilaterales y multilaterales dentro de la mayor confianza, dentro del mayor dinamismo y complementariedad. Tu pregunta es trascendental. El ser humano, desde que se tiene conocimiento de su aparición en el globo terráqueo, se caracteriza por el comercio. Entonces tenemos los fenicios, tenemos los chinos, tenemos los griegos, tenemos las distintas culturas que se movilizan a través del mundo, los españoles y los portugueses cuando atraviesan el Atlántico sin saber que llegaban a América y conquistan América, siempre buscando comercio. Pero el comercio es un tema que tiene que ver con escalas. Entonces yo puedo comprarte alguna cosa, tú me puedes comprar a mí, podemos comprar dentro de Cúcuta, podemos comprar dentro de Colombia, pero siempre es un mercado, comillas, reducido. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que a lo comercial, a lo económico se sume también lo político. Y hoy día se busca la ciudadanía sudamericana. Tú, como ciudadano colombiano, yo, como ciudadano chileno, puedo venir a Colombia con mi cédula de identidad chilena, y tú, como colombiano, puedes ir a Chile con tu cédula de identidad colombiana. Eso facilita el movimiento de las personas y eso da posibilidades de una serie de otras situaciones. ¿Y por qué es importante integrarse? Por un tema de escalas. Un ejemplo, la Unión Europea. Segunda Guerra Mundial, termina en el año 45 y en el año 52, 6 países europeos se unen en la Comunidad del Carbón y el Acero. Pasan 5 años más, antes de 1970 se crea la Comunidad Económica Europea y hoy día la Unión Europea son 36 países, una sola moneda. Efectivamente cada país tiene su frontera, pero los europeos se mueven dentro de Europa sin documentos. Una unión monetaria. Unión monetaria. Y precisamente si hacemos ese paralelo, ya que entras en esas dinámicas con Europa, que es, digamos, la unión económica más perfecta que existe ahora con todas las problemáticas que pueda tener. Si comparamos con Latinoamérica, ¿qué sucede? O sea, ¿por qué allá, 36 países y se pueden circularse a través de ellos? Y aquí a veces para pasar de un lado al otro con nuestro vecino, ¿qué pasa con nosotros los latinoamericanos? Bueno, ahí hay temas que tienen que ver, naturalmente la cultura es muy importante.
Pero imagínate que en Sudamérica, salvo Brasil, todos hablamos español. En Europa son 15 idiomas distintos, 25 dialectos, y se entienden a pesar de eso. Entonces uno dice, pero, ¿qué pasa? Es verdad, la geografía suramericana es más rebelde de pronto, más accidentada, más salvaje, más distante. Volar de Bogotá a Santiago te requiere de 5 horas y media en avión. Volar de París a Madrid es 1 hora, de París a Roma 1 hora, de Roma a Barcelona 1 hora y media, en fin, todo es más cerca, pero eso no justifica. Porque el tema son las economías de escala. Y fíjate qué increíble lo que te voy a decir. Los europeos comercian entre ellos en un 70% de su comercio exterior. Los suramericanos o los latinoamericanos comerciamos entre nosotros en un 18%. Entonces tenemos un espacio inmenso para seguir potenciándonos y seguir trabajando juntos. Y le doy importancia a lo económico, ¿por qué? Porque lo político tiene el sesgo ideológico. Entonces se pelean que el socialista con el que no es socialista, con el derechista con el que no es derechista, y eso va trabando las cosas. Y se nos hacen las cuestiones muy complejas. Pienso que hay una diferencia precisamente importante. Las relaciones entre nosotros han sido más, digamos, Latinoamérica más permeada por temas políticos que por temas comerciales. Y necesitamos precisamente es la complementariedad inicialmente en lo comercial. Y precisamente hablando de ese tema, ya aterrizando un poco más en la región, aquí Cúcuta, San Antonio, Colombia, Venezuela, ¿cómo es ese dinamismo? ¿Cómo percibes la frontera ya desde la experiencia que tienes como embajador que has sido? Yo he vivido 10 años de mi vida en Colombia, porque mi padre fue embajador en Colombia y yo me eduqué en la secundaria en Colombia. Me gradué en el Gimnasio Moderno en Bogotá, empecé mi universidad en la Javeriana. Después yo regreso como embajador de Chile a Colombia. Y ahora estoy viviendo en Colombia desde hace 2 años y en Cúcuta, concretamente porque mi pareja trabaja con la gobernación en un tema de educación. Y me llamó mucho la atención llegar a esta zona maravillosa del país, estando a una distancia de 1 kilómetro o 2 kilómetros de la frontera, y los cucuteños hablan poco de Venezuela. Entonces la familia me cuenta que la historia no fue así, que hasta hace muy pocos años ustedes tenían un referente que era San Antonio, que era San Cristóbal, que era Ureña, que estaba mucho más cerca que era Bogotá. Y mucho más barato, y mucho más atractivo el comercio. Entonces había una dinámica y mucha fusión de sangre. Familias que se casaban, que tenían hijos. Entonces me llamaba mucho la atención. Y eso mismo nos ha llevado desde la universidad a plantearnos la pregunta de, ahora que se reanudaron las relaciones entre Colombia y Venezuela, ahora que se reabrió la frontera después de estar 7 años cerradas, ¿cómo podemos ayudar para que la sociedad civil o desde la sociedad civil se puedan entender de mejor manera venezolanos y colombianos? En eso estamos. Así es. Bueno, lo otro importante es ya desde la mirada, digamos, internacional. Colombia perteneció a la CAN. Como la CAN también, la Comunidad Andina de Naciones, se ha venido debilitando. Y es que llama la atención precisamente ese porcentaje que usted dice del comercio, digamos, intrasuramericano. Exacto. Bueno, ¿cómo abordar ese tema y cómo empezar a dar, digamos, otras miradas? Centrarnos más precisamente en el tema de la complementariedad económica. Y es que la economía es el sustento de cualquier desarrollo social. Necesitamos, es una ecuación que es directamente proporcional y los pueblos latinoamericanos precisamente deben tener en cuenta o en consideración esta cuestión. Fíjate que pasa una cuestión que es extraña, no tiene sentido. Hay países de América Latina que tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea o con los países del Asia, o con China, o con Corea en singular, y también con Estados Unidos. Si uno se pregunta, ¿y por qué no hacemos un tratado de libre comercio entre nosotros? Para darnos preferencias entre nosotros, darnos facilidades entre nosotros, complementarnos, como tú bien dices, entre nosotros. No, nos vivimos peleando. Que te dije, que no te dije, que cumpliste, que no cumpliste. La CAN, que originalmente era el Acuerdo de Cartagena, firmado en este maravilloso país, Cartagena de Indias, en 1969.
Que de hecho Chile formó parte de la Comunidad Andina. En ese momento, presidente Gerard Restrepo en Colombia, presidente Frei Montalva en Chile, presidente Belaúnde Terry en el Perú, después se incorpora a Venezuela, se suma a Bolivia. Es el instrumento de integración que ha logrado mayor perfeccionamiento y avance en América Latina. Y hoy día está prácticamente muerto. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Se crea la UNASUR, tampoco resulta. Se crea la CELAC, donde estamos todos los países de América Latina, más los países del Caribe. Y efectivamente se han logrado algunos entendimientos, pero son muy menores y no logramos avanzar, no logramos salir de este marasmo complejo en el cual tenemos desconfianza, nos discutimos unos con otros, no nos ponemos de acuerdo. Mira, un ejemplo. Entre los países andinos existe un acuerdo para el libre uso de roaming. O sea, tú con tu celular vuelas a Ecuador o vuelas a Perú y puedes, sin pagar, utilizar tu celular con el full de la capacidad. ¿Por qué no hacer eso, por ejemplo, en toda América Latina? Entonces, claro, el negocio de las transnacionales, de la telefonía, pero todo eso se puede solucionar. Es un tema de voluntad política para ayudar a que la ciudadanía se sienta más cercana, más hermanable. Entonces estamos viviendo un tema migratorio importantísimo. Han salido 8 millones de venezolanos de Venezuela, según dicen las estadísticas. 3 millones en Colombia, 500.000 en Ecuador, 600.000 en Perú, 600.000 en Chile, muchos en Estados Unidos, otros en Europa. Entonces uno dice, esa gente se ha movilizado de un país a otro, se han asentado. Hay otras también migraciones. Imagínate lo que está pasando en el Darién, aquí en Colombia. El tapón del Darién impidió que se construyera la Panamericana en esa parte del continente, por justamente lo complejo geográficamente que es. Han pasado 500.000 seres humanos caminando por el Darién el último año. 500.000, eso es mucha gente. Variedad. Jóvenes, viejos, niños. Bueno, uno dice, por Dios, la migración no se frena con muros. Es una cuestión que está intrínsecamente incorporada en los seres humanos. Y tenemos que entendernos entre hermanos, pero no solamente de palabra, de realidad. Yo, claro, soy chileno, es verdad, diplomático, he estado toda mi vida subiéndome y bajándome de aviones, pero me siento muy cómodo en Colombia. Muy cómodo. Claro, tengo mi acento, los muchachos en clase se ríen, pero todo eso es atractivo. Ustedes hablan un maravilloso español, que nosotros no hablamos. Bueno, Juan Pablo, ustedes están liderando un proyecto precisamente pensando en cómo volver a retomar la confianza, cómo empezar a sembrar esas semillas de hermandad, retomar nuevamente todo lo que hemos logrado entre Colombia y Venezuela, construir nuevamente sobre todo la confianza. Es un proceso que pues, desafortunadamente, como sabes, se perdió a partir precisamente del cierre de frontera, del cierre de las relaciones bilaterales, Caracas, Bogotá, siempre tomando las decisiones y nosotros precisamente aquí en frontera estamos en medio de esas dos decisiones. Adicionalmente se ve ya, digamos, la línea fronteriza que debe verse como un espacio, una franja de convivencia, de complementariedad en lo social, en lo económico, en lo familiar. Se ha convertido en una línea de división, donde el límite marca el límite del uno con el otro. ¿Qué proyecto están ustedes precisamente generando para empezar a generar unas nuevas dinámicas por un lado, pero también especialmente en generar nuevamente esa confianza, el trust, como llaman precisamente los americanos? En este mundo tan convulsionado, de tanto conflicto, hay que justamente generar redes de confianza, hay que conversar, hay que compartir la mesa. No solamente en la comida, sino que en la conversación, en lo que nos unifica. Entonces, con la ayuda de la CAF, que es el Banco de Integración de América Latina y el Caribe, que está auspiciando a la Universidad Simón Bolívar, se está organizando un conversatorio para los días 12 y 13 de abril venideros. ¿Para qué? Para que del orden de 100 a 120 personas
venezolanos y colombianos en torno a 3 mesas temáticas, una mesa de salud, una mesa de educación y cultura y otra mesa de comercio, puedan conversar, obviamente con una metodología muy bien estructurada por esta universidad, por la Universidad Simón Bolívar, e intercambiar sus buenas experiencias, sus malas experiencias, de manera de poder tener un catastro de esta realidad que es tan propia de los seres humanos y poder después reunirse con las autoridades alcaldicias, departamentales y nacionales y compartirles lo que se recoja en esta experiencia, para efectos de que las autoridades vean si es factible o no es factible implementar los resultados de este conversatorio. Hoy son estas 3 mesas, pueden haber otras mesas, mesas relacionadas con seguridad, mesas relacionadas con deporte, mesas relacionadas con tantas temáticas que existen. Pero naturalmente no tenemos todas las capacidades para hacerlo todo de una vez. Empezamos con estas 3 que creemos que son prioritarias. ¿Qué hace un ser humano sin salud? Nada. Entonces, preocupémonos de eso. Y la educación, que es complementaria, y el comercio, que como lo conversábamos, es de la esencia del ser humano. ¿Quiénes más están apoyando este importante y hermoso proyecto? Nos ha ido muy bien con la Universidad de los Andes de San Cristóbal. Nos han ayudado a contactar contrapartes venezolanas. Por esas casualidades de la vida, tomamos contacto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que es una entidad muy prestigiosa, y va a enviar un académico para que dé una charla sobre la importancia de la integración económica y política entre los países de América Latina. Entonces vamos, como dicen las tejedoras, tejiendo, y vamos construyendo algo que no lo estamos inventando nosotros. Estas experiencias se han hecho a través de la historia de la humanidad muchas veces. Pero hoy día estamos en Cúcuta, estamos en la Universidad Simón Bolívar, y desde esta Casa de Estudios Superiores se está haciendo este trabajo que yo lo considero un esfuerzo maravilloso y que estoy seguro que vamos a tener mucho éxito. Fabuloso. ¿Qué actores espera participen dentro de esas mesas importantes que están centralizadas básicamente en educación, salud y economía? Nosotros decimos que lo estamos haciendo desde la sociedad civil. Efectivamente es así. Pero también se está invitando actores del sector público, que son los dueños de los hospitales, o de las redes de salud, o de los colegios públicos, o de las universidades públicas. No nos olvidemos que casualmente o circunstancialmente, para felicidad de la universidad, nuestra directora hoy día está dirigiendo el CIESMAS. Entonces, esa es una entidad que reúne a todas las entidades de educación superior de la ciudad de Cúcuta, de manera de poder también incorporarlos a esta conversación. Se ha invitado a los alcaldes de Cúcuta, de San Cristóbal, de San Antonio, de Ureña, se ha invitado a los gobernadores, se está invitando a ministros de Estado y a todos los embajadores de aquellos países que tengan embajada que son miembros de la CAF. Probablemente no todos puedan asistir, pero lo importante es que hagamos una conexión y una base de datos y de antecedentes que sirvan para difundir esta iniciativa. Bueno, Juan Pablo, desearle mucha suerte precisamente en este proyecto, este conversatorio, y precisamente de una manera dialógica volver a construir esa confianza binacional, especialmente en esta zona. Y espero, bueno, que posteriormente, después del conversatorio, una vez pues saquen todas las conclusiones, tengamos la oportunidad también de compartir otro espacio, ya hablando más de las realidades y todo lo que emerge o va a emerger precisamente en el conversatorio del 12 y 13 de abril de este mes acá en la Universidad Simón Bolívar. Exactamente. Encantado de haberlo tenido. Con mucho gusto, no solamente porque soy profesor de la universidad, sino que puedes contar conmigo en este maravilloso emprendimiento y en esta manera de difundir que me parece tan, además de coloquial, directa. Fabuloso. Bueno, encantado de haberte tenido Con mucho gusto. Lo dice un experto. Hoy con el diplomático, precisamente embajador en Perú, en Ecuador, en Colombia, en la Organización de Estados Americanos, por parte de ese hermoso hermano país Chile. Hoy precisamente aquí en Lo dice un experto. Y recuerden, sean buenos ciudadanos.